Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Guíanos, Señor. Guía estas palabras, Padre. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu maravilloso evangelio, Señor. Ayúdanos a caminar por el sendero que tú has trazado, Señor. Amén, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, estoy seguro que una de las más grandes alegrías que añoramos que el Señor nos dé es, sin lugar a dudas, que nuestras familias transitaran con nosotros por este maravilloso y hermoso camino que nos conduce hacia el Padre. Pues precisamente uno de nuestros principales dolores y nuestras principales preocupaciones es ver cómo algunos de nuestros seres queridos van rumbo a la más densa oscuridad. No podemos negar que gran parte de nuestras oraciones son precisamente por ellos. No pasa un día sin que pidamos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos y por nuestra otra familia, para que el Señor les conceda fe, arrepentimiento y convicción de pecados. Pero tampoco podemos negar que sentimos un gran dolor en el corazón al saber que muchos de ellos nos aborrecen, nos calumnian, nos difaman y nos ven como sus peores enemigos. Uno sabe claramente qué esperar de los demás impíos, del Estado corrupto, de los movimientos pro aborto, de los movimientos pro LGTBI y de todas esas organizaciones pro pecado que existen, incluyendo, sabemos que podemos esperar de Roma y de las falsas iglesias que blasfeman el nombre de Dios, llamándose a sí mismos cristianos. Frente a todas estas organizaciones del mal, nuestra preocupación en realidad es diferente. Para nosotros sería totalmente terrible e inaceptable que estas organizaciones nos vieran con buenos ojos y nos consideraran sus posibles aliados. Eso sí nos preocuparía. De esto lo único que esperamos, al igual que esperamos de nuestras familias, es que en realidad fueran al Señor en fe y arrepentimiento. Que los otros impíos arremetan contra Cristo y por ende contra nosotros es apenas normal, y en realidad eso nunca nos ha preocupado. Pero que nuestras familias blasfemen el nombre de Dios y nos señalen, no podemos negar que para nosotros es un gran dolor. Es muy duro para una madre y un padre cristianos que luego de la gran felicidad que significa tener un hijo, luego de criarlo, de educarlo, de amarlo, de verlo crecer, es muy terrible ver que de un momento a otro se va a perdición. Es terrible y doloroso enterarse de sus pecados, saber luego de sus odios, saber de sus señalamientos y no pocas veces enterarse de sus calumnias. Igual sucede a los hijos cristianos con sus padres impíos. Saber que quienes lo procrearon y con el favor de Dios le dieron la vida, por decirlo así, no dudarían en un momento de persecución en entregarlos a muerte. Ni qué decir frente a los hermanos, a los sobrinos, a los primos, en fin, de todos aquellos que convivieron con nosotros, que compartieron alegrías, tristezas, sueños, esperanzas, y saber que hacen parte de los más terribles contradictores, o más triste aún, y digámoslo del texto bíblico, de nuestros enemigos. Pero el Señor ya nos lo había advertido. Nos había dicho que el siervo no es más que su maestro, y nos dijo: si a mí me persiguieron,
a vosotros os perseguirán. El primero que fue desechado por sus propios hermanos fue precisamente el Señor. Acompáñenme a Juan 7, 1 al 5. Juan 7, 1 al 5 nos dice la palabra del Señor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Si los hermanos del Señor, que supieron de sus maravillosos hechos, no creyeron en él, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestros familiares que conocen la mayoría de nuestros pecados? Claro, que no pueden negar que también han visto las maravillosas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí, hermanos, no podemos negar que nos duele su enemistad, aunque también hay que dejar muy claro que lo que más nos duele, lo que nos duele en verdad, es su enemistad con Cristo. Nos duele más su perdición, su pecado. Nos duele saber que si no se arrepienten, irán a la más densa oscuridad. No podemos negar que para nosotros la enemistad de nuestras familias en una persecución por la causa de Cristo significa claramente una traición. Una traición en el sentido que sabemos que con gusto casi todos ellos nos entregarían. Pero hermanos, aquí también se aplican las palabras del Señor que acabamos de citar. El siervo no es más que su Señor. Y el libro de los Salmos ya profetizaba sobre el Señor. Nos dice el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Señor no solo fue despreciado por los de su misma familia, sino que uno de sus discípulos, uno de los que con él comía, uno de los que con él predicaba, uno de los que con él se sentaba, fue quien lo entregó. Ese sí es un mayor dolor, pues por lo menos nosotros conocemos el caminar de nuestros familiares y sabemos desgraciadamente para dónde van. Pero mayor dolor es que la traición venga de uno de los que combate a nuestro lado. ¿A qué me refiero, hermanos? Que si bien todas estas cosas que hemos dicho nos afectan porque nos duelen, como se ha manifestado, y hay que insistir nuevamente y dejar muy en claro que en verdad lo que más nos duele es su enemistad con Cristo y su amistad con el pecado y con el mundo. Su enemistad con nosotros en realidad no nos quita la paz, pues como dice el Evangelio, aún no hemos sufrido hasta la sangre por causa de Cristo. Además, el Señor nos dice que nuestro llanto se convertirá en alegría, toda vez que la enemistad con la familia es claramente por nuestra amistad con Cristo. Si alguien sufrió persecuciones, humillaciones y traiciones, ese fue el autor de la vida, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el único que no pecó, aquel que se entregó por nosotros. Hermanos, el Señor es nuestro ejemplo, pues no hemos sufrido nada que no haya sufrido nuestro Señor. Incluso, hermanos, nuestros dolores y aflicciones no son absolutamente nada frente a los padecimientos sufridos por el Señor
para el perdón de nuestros pecados. Sabemos que nuestras dificultades con la familia nos generan tristeza, pero en realidad son tan solo eso, tristezas. Nada comparado con las aflicciones pasadas por el Señor, por sus discípulos y por tantos mártires que dieron su libertad, sus posesiones y sus vidas por el Evangelio. Ellos sí sufrieron. Lo de nosotros son tristezas. De este tema hemos hablado bastante en nuestra iglesia, pero igual que con el Evangelio hay que insistir una y otra vez. Hay que predicar una y otra vez y dejar muchas cosas en claro, en especial para aquellos hermanos o amigos que encuentren estas humildes palabras y estén pasando dificultad por culpa de sus familias. Lo primero que hay que tener en claro es que en verdad estas dificultades se presentan por la causa de Cristo. Al igual que con nuestros conocidos impíos, si siguiéramos aún en nuestros caminos de pecado, o si tuviéramos un evangelio tibio y diluido, no seríamos ninguna afrenta para ellos y para nadie. Pero mientras nuestro grito de batalla, nuestro grito sea el del evangelio, y digamos: arrepentidos de vuestros males caminos, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, mientras que este sea el grito de batalla, muchos se ofenderán y como siempre nos llamarán a la supuesta prudencia. Si miramos el contexto de la cita, observaremos que nos viene hablando de la elección primero y la misión de los 12 apóstoles, en la cual el Señor concluye. Vayamos a Mateo 10, 12 al 15. Vamos a mirar el contexto de la cita. ¿Qué les concluye el Señor? Está diciendo que vayan a predicar, vayan por todos lados, que no lleven 2 pares de sandalias, que no lleven dinero. Y les dice: y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ellas. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Una vez más diríamos como los apóstoles: dura es esta palabra, pues la sentencia es clara para quienes se nieguen a escuchar. Repitámosla. Repitamos el versículo 14 y 15. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Miren esta sentencia tan dura. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos y amigos, este es precisamente el castigo que queremos evitar a nuestros seres queridos, pues todos ellos han escuchado el Evangelio y todos ellos se han negado a seguirlo. Unos han negado todo, incluso los juicios del Señor, y han negado al Señor mismo. Y los otros han seguido evangelios diluidos, llenos de lisonjas. Les venden pasajes a la salvación, pese a su amor por el mundo y por las cosas que están en él. Evangelios que maquillan su falsa piedad tras discursos de falso amor, de tolerancia y de una supuesta prudencia. Frente al amor, el Señor es claro y contundente. Y este es el amor, que cumpláis mis mandamientos. Frente a la tolerancia, el Señor también ha sido claro.
la paga del pecado es muerte. Y el Señor dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y referente a la tolerancia y a la prudencia, el Señor también es muy claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay tolerancia en el pecado, hermanos. Incluso con los falsos creyentes, el Señor también nos da ordenanzas. Vayamos a 1 Corintios 5, 9 al 13. Nos dice la palabra del Señor, 1 Corintios 5, 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Usted se puede sentar lógicamente con su compañero de trabajo, con su vecino, ¿sí?, a predicarle la palabra del Señor. Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Estamos muy lejos de ser radicales, hermanos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miremos los del Antiguo Testamento. Jeremías 8, 4 al 10. Vamos a leer la prudencia y la tolerancia que nos hablan en la Biblia. Jeremías 8, 4 al 10. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve el camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado el mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque del más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Han creído en las mentiras de los escribas y los fariseos. Frente a la prudencia, hemos hablado muchas veces de la prudencia de Daniel, de sus amigos, de la prudencia de los profetas, oigan, de Juan el Bautista. Hemos hablado de Esteban, de los apóstoles y de los miles de mártires por la causa de Cristo que siempre dijeron lo que tenían que decir frente a todos y por lo cual terminaron presos, torturados y muertos.
No, no hay prudencia en el pecado. Hay que decir la verdad. Si no se arrepienten, todos perecerán. Ahora, frente a la prudencia, para saber cuál es el momento indicado para predicar la palabra del Señor, el Señor también ha sido muy claro. Y siempre nos dice lo mismo. Es que este no era el momento. ¿Qué nos dice el Señor? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que histes a tiempo y fuera de tiempo. Reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No hemos hecho cosas diferentes. Para seguir hablando del contexto de la cita, el Señor advertía a sus discípulos que el pago que el mundo les daría por seguir su palabra y enseñarla no sería otro que la persecución. Volvamos a Mateo 10, 16 al 19. Les dice el Señor: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Hermano, la palabra es muy clara. En cuestiones de fe y verdad no hay prudencia. Hay astucia como la serpiente. Y también nos aclara que siempre habrá persecución. Me perdonan la expresión popular. Por más que se doble la píldora, como se dice popularmente, siempre seremos identificados, pues vamos como ovejas en medio de lobos y no hay forma de escondernos. Todos somos fácil y claramente identificables. Máxime cuando por obediencia del Señor no podemos guardar silencio frente a su palabra. En esta guerra contra el pecado, el Señor también nos dice en quién debemos confiar. Vayamos a Miqueas 7, 6 al 7. Miqueas 7, 6 al 7 nos dice la palabra del Señor: no creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El Señor es claro. En el único que podemos confiar es en Él, en el único justo y verdadero, en el único fiel. Una y otra vez, el Señor nos advierte de las persecuciones que vamos a tener por su causa. Pero amigos, hablo a los amigos, o mejor, a los pocos amigos, pues estoy convencido que en este caso no puede haber dificultades con los hermanos. Que la persecución sea por la causa de Cristo, no por actuar mal. Pues no es un secreto para nadie que muchos se esconden y usan el evangelio para hacer el mal, para engañar y para excusar las consecuencias de sus pecados. Otros se hacen llamar cristianos para ganar la confianza de la gente y luego estafar, robar, mentir,
engañar. Por eso la Escritura nos advierte: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Sí, hermanos, que las pruebas o persecuciones sean por la causa de Cristo, para que Él, como nosotros, también podamos ser glorificados. Pero a los falsos creyentes, estos versículos de persecución les dicen poco o nada. Pues al ser cristianos solo de nombre, no incomodan a nadie, ni siquiera se incomodan a ellos mismos. Ya sabemos, hermanos, el verdadero cristiano, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, cuando llega al Evangelio, comienza a luchar en primer lugar contra sí mismo, contra sus concupiscencias. Guerra o combate que le llevará toda la vida, porque el enemigo siempre estará a nuestro acecho. Por eso el Señor nos ordena: velad y orad para que no entréis en tentación. Paralelo al combate contra sí mismos, para mortificar nuestros pecados y echar fuera de nosotros el amor por el mundo y las cosas que en él hay, luchamos precisamente contra este mundo de pecado. Por eso predicamos y advertimos contra las consecuencias de permanecer en pecado y por ende las terribles consecuencias de aquellos que niegan al Señor. Pero como en toda guerra, hermanos, lógicamente hay los adversarios, que en un principio imaginábamos que serían principalmente los extraños. Pero lejos de imaginarnos lo que la Escritura nos profetizaba. Volvamos a Mateo. Mateo 10, 22. Del 21 al 22. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos que en un inicio, cuando estaba la iglesia primitiva, la persecución vino de los judíos, de la misma sangre. Estos, ciegos ante las evidencias irrefutables de la llegada del Mesías, arremetieron con ímpetu contra los primeros creyentes. Veían en el camino un atentado contra su religión, a la que ellos habían llenado de obras muertas, y un atentado contra sus tradiciones, especialmente contra sus tradiciones de hombres. Ser cristiano entonces era considerado como un ataque a su religión y a su nacionalidad misma. Por eso, para muchos era una vergüenza la conversión de sus familiares, y entonces la profecía comienza a hacerse hecho cumplido. Eran los familiares mismos los primeros en aborrecer a los de su propia sangre por convertirse a Cristo, por comprender que Jesús era el Mesías. ¿A quién perseguía Pablo? A los de su misma sangre. Luego viene la persecución romana, que perseguirá tanto a judíos mesiánicos como a gentiles conversos. Y al convertirse en enemigos del imperio, el temor a la persecución o la ambición por las recompensas hacen una vez más que los primeros en señalar y en aborrecer a los creyentes sean los de su propia sangre.
aparece luego ese siniestro matrimonio entre la religión y la política, que al tiempo en que ellos se unen, fusionan el paganismo con el cristianismo, dando origen al catolicismo romano. Es el origen de las cosas más siniestras, de la unión entre la política y la religión, y entre el paganismo y el cristianismo. Y una vez convertida esta en la religión del imperio, se inicia la persecución contra toda oposición, consolidando y masificando el catolicismo y saciar a toda la gente de ritos de idolatría. Se comienza a mirar con malos ojos a aquellos que siguieron fieles al Evangelio, al verdadero Evangelio, y a quienes previa predicación comenzaron a rendirse a Cristo. Con el pasar de los años, aparece hacia el año 1200 la terrible Inquisición. No para perseguir a las brujas, ni a los hechiceros, como lo dice la historia, sino para perseguir a quienes, siendo iluminados con la palabra de Dios, quisieron ser sal y luz en medio de las tinieblas. Una vez más, en medio del temor a la cárcel, la expropiación, las torturas y finalmente la hoguera, muchos familiares aborrecieron y entregaron a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos y a sus primos por el grave delito de predicarles el Evangelio, llamándolos a abandonar todo pecado, incluyendo la idolatría. Una vez más, son las mismas familias en señalar. Luego vino el comunismo y el fascismo. Y al igual que en los otros periodos de la historia, no pocos creyentes fueron entregados y aborrecidos por sus familiares, ya sea por temor o por amor al partido y al sistema. Siempre han amado las cosas más que a Dios. Siguiendo el contexto del versículo, el Señor nos hace otro llamado. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh hermanos, ¿cuántas veces la Escritura nos llama a no temer? A confiar en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a confiar en aquel que nos ha dado un nuevo nacimiento y nos ha hecho nuevas criaturas para Él, a confiar en el único que nos puede dar salvación eterna. El Señor nos llama a que no temamos al mundo, a sus persecuciones, y nos dice: ¿qué puede hacernos el hombre? Lo máximo, hermanos, lo máximo que nos puede hacer el hombre, y eso, si el Señor lo permite, es enviarnos a su amada presencia. Nos adelantan, nos mandan rápidamente a la amada presencia del Señor. Y luego el Señor nos hace una promesa: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día, hermanos, es muy fácil decirse que se es cristiano. Acordémonos que han convertido un pasaje bíblico en una oración mágica que nos lleva al cielo. Lo que no les explican a la gente es que en esa época decirse cristiano era, como lo hemos visto, sentencia de persecución, tortura, expropiación y muerte. Pero hoy es muy fácil. Y es más fácil cuando la gente aclara el tipo de cristianos que son. Es muy fácil. Yo soy cristiano, pero no soy religioso.
Yo soy cristiano, pero no soy dogmático. Es decir, no creen que la palabra de Dios sea un dogma, una orden. Soy cristiano, pero soy un cristiano moderno. No como esos anticuados y retrógrados para quienes todo es pecado. En fin, cada uno se inventa una supuesta forma de ser cristianos conforme a sus pecados. Sí, en realidad ahora hay muchos que se llaman cristianos, pero no conocen a Cristo ni a su evangelio. Por eso abundan los que se llaman cristianos, pero aman al mundo y las cosas que están en él. Otros se llaman cristianos, pero son mentirosos, o ladrones, o fornicarios, o adúlteros, o ladrones, o estafadores, o borrachos, u homosexuales. Incluso hay quienes se llaman cristianos y están llenos de odio, de codicia y de envidia, y se llaman cristianos. Incluso han fundado iglesias cristianas de homosexuales. ¿Cuánto aborrecen al Señor? ¿Cuánto aborrecen? Yo no me imagino. Iglesia de Cristo de ladrones. Claro, no podemos negar que también encontramos cristianos moralistas. O como diría algún predicador, cristianos formalistas. Y no es que estemos diciendo que el cristiano no debe ser moral. Todo lo contrario. Debemos ser morales. Lo que estamos diciendo es que hay quienes creen que ser cristiano es simplemente ser moralmente correctos. Pero lo pongo entre comillas. Porque cuando uno va al fondo no los ve ni morales ni correctos. Pero siempre muestran ser moralmente correctos. Y que ello es lo que los va a conducir a la salvación eterna. Y no porque ellos nieguen la existencia del Señor, sino porque su fe está centrada en obras de justicia propia. Y no en la predicación de la palabra, no en el arrepentimiento ni la fe. Pues ellos afirman que con su ejemplo llevan a otros a Cristo. Claro, nosotros sabemos que la palabra de Dios es clara. La fe es por el oír la palabra del Señor. Pero ellos creen que es por su ejemplo. Pero no podemos negar que algunos con su formalismo pueden impactar, como ellos lo mismo dicen, a muchos. Incluso los pueden llevar a otros a ser como ellos, moralmente correctos. Pero lejos de Cristo, pues todos aborrecen la palabra arrepentimiento, santidad, entrega, salvación y sobre todo condenación. No hablen del infierno, asustan a la gente. No, manden los contextos para allá. Por eso el predicador, hablando de ellos, habla de formalismo, porque su fe es simplemente y realmente de forma, de apariencia. Pero como dice el Señor, su corazón está muy lejos de Dios. Son moralmente correctos, pero aman o no les incomoda la música del mundo, ni las reuniones del mundo, ni las celebraciones del mundo, ni las modas del mundo, ni aún las religiones del mundo. Y claro, tampoco le incomodan las amistades del mundo y con el mundo. Con toda facilidad asisten a una fiesta mundana o incluso a una misa. Son aquellos cristianos que no incomodan a nadie y toleran a todos. Claro, no incomodan a nadie mientras no sea un cristiano verdadero.
y toleran a todos mientras no sea a un verdadero cristiano. En una reunión pueden escuchar chistes vulgares o de doble sentido, pero no permiten a quien se atreva a criticar por pecaminoso el chiste, y menos aún a quien se atreva a predicar sobre el pecado, la justicia y el juicio. Eso sí, no es el momento. Hasta ahí llega su tolerancia, pues terminan anulando al cristiano verdadero para que no incomode el pecado. Sí, hermanos, este tipo de falsos creyentes son totalmente tolerantes con el mundo, pero intolerantes con la causa de Cristo. En un conflicto que se presente entre un cristiano y un mundano, en una reunión familiar, social, en el trabajo o incluso en el servicio público de transporte, si alguien se atreve a subir a predicar, no dudan en ponerse del lado del mundano y en llamar a la moderación, o mejor, al silencio, al cristiano. No, es que el servicio público no es espacio para ellos. No, es que las redes sociales no es para ellos. ¿Sí? Nada es para ellos. Yo no sé cómo harán en sus falsas iglesias. No sé cómo harán. Sí, hermanos, estamos inundados de cristianos que no les gusta que les hablen del evangelio ni que les prediquen el evangelio a otros. En pocas palabras, estamos llenos de cristianos que se avergüenzan de Cristo y por ende de los verdaderos cristianos. Se avergüenzan de aquellos que hablan contra el pecado, de aquellos que hablan de salvación, pero también de condenación, de aquellos que advierten desde la Escritura que, como lo hemos dicho, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor, de aquellos que anuncian la palabra del Señor sin lisonjas ni levadura, de aquellos que, llenos de su poder, predican la palabra del Señor. Les duelen las palabras de Dios, se aterran, quisieran parar, taparse los oídos cuando escuchan cosas como estas. Vayamos a Mateo 10, 34 y 36. Dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Le retumban estas palabras en los oídos. Oh, yo no me los imagino diciéndoles al Señor: Señor, habla con prudencia, Señor, habla con amor. Hermanos, el anticristo de turno, en su encíclica Fratelli Tutti, negando la sabiduría del Señor y su santa justicia, afirmó que él no entendía por qué Cristo había dicho estas palabras. Que no lo entendía. Según él, palabras poco tolerantes y poco amorosas. ¡Qué coincidencia! Son los mismos adjetivos que los falsos creyentes usan para referirse a nosotros. Son los mismos adjetivos. Los apóstatas no entienden por qué el príncipe de paz, el único que nos puede dar paz, habla con tanta contundencia. El problema es porque ellos se han negado a entender la justicia divina. No quieren entender que el Señor es un Dios justo, que pagará a cada uno conforme a sus obras. Acostumbrados a los falibles y chantajeables jueces humanos, ellos pretenden juicios sin justicia.
En pocas palabras, en su corrupción mundana, quieren que todos sean absueltos, tanto inocentes como culpables. Para ellos la justicia debe ser alcahuetería y todo debería terminar en la más absoluta impunidad. Hoy es un problema ser honrado, un grave problema ser honesto. Si usted es honesto no tiene trabajo, le pagan poco, sí, pero si usted es un delincuente, entonces el Estado le puede dar subsidios. Usted arma un grupo de delincuentes, dicen que se van a entregar, ¿sí? Los vuelven famosos, les dan prensa y les dan subsidios. Pero ay de que usted sea inocente y ay de que usted sea cristiano. Los apóstatas de todas las calañas, incluyendo a los moralistas, se niegan a aceptar la justicia divina que sentencia y advierte. La palabra de Dios, estos versículos los hemos leído una y otra vez y sabemos que algunos de ellos han escuchado estas palabras, pero como digo, yo me imagino que se tapan los oídos. Vayamos a Romanos 2, 5 al 11. Nos dice la palabra del Señor: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No, yo ya me liberé de todos esos temores. Ya no temo nada de esas cosas del infierno. Pero por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aquí podríamos decir, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el que ha escuchado el Evangelio y los que no, también. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es claro, sí, hermano. Es claro que el Señor genera división, pero por culpa del pecado del hombre. El pecador es el único responsable que se dividan las familias y se dividan las comunidades. Si bien la causa de la división es Cristo y su Evangelio, es el pecado del hombre y la dureza de su corazón la que genera tal división, porque se niegan apartarse de sus pecados y delitos. Las familias se dividen por la causa de Cristo, porque como acabo de decir, los pecadores se niegan a abandonar su mundo de pecado y esperan que los de su misma sangre guarden silencio e incluso que aplaudan sus abominaciones. Estos amantes del mundo y de las cosas que están en él no soportan que les señalen el lugar donde reposarán sus almas si no se arrepienten y no se apartan de todo mal. Nuestras familias impías esperan que les avalemos sus pecados y que guardemos un silencio cómplice ante sus faltas. Incluso pretenden que nos alegremos de sus vidas mundanas mientras sus almas van a condenación. No podemos hacerlo. Los amamos tanto que no nos podemos quedar callados. Amén.
Claro que la división familiar es por la causa de Cristo, porque nuestros familiares y conocidos no comprenden cómo unos viles pecadores como lo éramos nosotros, pues muchos caímos incluso en pecados que ni aún ellos cometieron. No comprenden cómo después de todo eso hemos sido rescatados, perdonados y transformados. Ellos pretenden que nosotros ignoremos el llamado que nos hace el Señor. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es otra razón por la cual se dividen las familias por la causa de Cristo. Porque a ellos les parece cosa extraña que ya no corramos como ellos. Todo indica que nuestros familiares no pueden aceptar ni entender que amemos al Señor sobre todas las cosas. Pasemos a Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, ¿cómo no amar sobre todas las cosas aquel que nos rescató del pecado y de la más terrible condenación que nos esperaba? ¿Cómo no amar sobre todas las cosas aquel que, conociendo nuestra inmundicia, soportó la humillación, el desprecio y la más terrible tortura para salvarnos? Hermanos, no podemos negar que muchos de nosotros fuimos como aquellos judíos que escupieron a la cara del Señor, que se mofaron de Él y negaron que fuera el Mesías. Y aún así, Él nos amó, nos perdonó y quitó nuestros vestidos inmundos para vestirnos de gala. ¿Cómo no amarlo sobre todas las cosas? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, nuestros familiares nos aborrecen porque no entienden la obra de Dios en nosotros. Nos aborrecen porque ellos ignoran que esta nueva vida que se nos ha dado es totalmente obra de Dios. No es nuestra obra. No lo merecíamos. Ignoran que nosotros no hicimos absolutamente nada para merecer, porque como ellos estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 2, 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, muy seguramente ellos nos aborrecen porque no entienden estas cosas y no quieren entender que agradecidos eternamente con el Señor, queremos de corazón que nuestros familiares y amigos puedan gozar también de esta salvación tan maravillosa, que puedan gozar como nosotros de haber sido rescatados y liberados del pecado. Hermanos, nos aborrecen porque no han entendido o ignoran que solo queremos seguir al pie de la letra la palabra del Señor, o mejor, las órdenes del Señor. ¿Qué ordenó el Señor? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi ser. Nuestro único pecado con ellos, hermanos, es que llenos del verdadero amor, del amor de Cristo, queremos que entren ellos también en el reposo del Señor. Queremos forzarlos a entrar. Queremos que el Señor quiebre esa dura cerviz y caigan de rodillas ante el Señor. Solo esperamos de todo corazón y oramos de todo corazón que nunca llegue el día en que el Señor nos diga, como dijo al profeta: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esperamos, hermano, que nunca el Señor nos dé esa orden. Esperamos de corazón que tal cosa nunca acontezca, y seguiremos la orden que nos ha dado el Señor. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, ay, Señor, no permitas, Señor, no permitas que dejemos de orar por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros padres, por nuestros sobrinos. Señor, danos cada día, Señor, más fuerza, más energía, Señor, para predicar con más ímpetu tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a forzarlos a entrar, a que vayan a ti, solo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no, Señor, nunca desfallecer en nuestras oraciones, que todos los días, Señor, oremos por ellos, Señor, para que tú les tengas aún más misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.